¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Que no tenga hijo?
Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar la sesión a las 2:30 de la tarde. Nada más un favor, para efectos de verificar la lista, ¿me pueden hacer favor los que son usuarios que dice Pérez y emprende el nombre, por favor, si son tan amables para identificarlos? ¿Sí me escuchan de manera correcta? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Les comentaba si me pueden dar, por favor, el nombre de la persona que está denominada con el nombre Eprende y, Es la tuya. y el de Pérez, A ver, nada el más mío, para identificar. no sé. Y si pueden denominar su dispositivo con su nombre, si son tan amables. Muchas gracias. ¿O quieres entrar con tu teléfono? ¿Aparece tu nombre en el tuyo? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan de manera correcta? ¿Sí me escuchan? Muchas gracias. Gracias. No me escucho. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias. Nada más y ¿Qué hago? con la ¿Me friego? nuevamente para comentarles a las personas que están conectadas con los dispositivos denominados como Emprende y como Coquiux Pérez, si son tan amables de indicarme su nombre, por favor, para ver de qué partido político son, si son tan amables, si me pueden ayudar con ese dato, se los agradecería. No, Sí, mire,
el que aparece como emprende, yo pertenezco al Independiente. Mi nombre es Socorro Pérez, pero no puedo modificarle el nombre aquí en el dispositivo. Ok, perfecto. Entonces, Madel Socorro Pérez López, de candidato independiente, ¿es correcto? Así es. Y el licenciado Gerardo Soto Rosales es la otra persona que está denominada. ¿Es correcto también? Servidor dispositivo. Muchas gracias. Gracias, muy amables. No escuché quién dijo. Pregúntale que quién dijo, por favor. Les comento que estamos por dar inicio a la sesión, perdón, en un minuto, son las 2:29, entonces a las 2:30 arrancamos con la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que integran este Consejo Municipal de Irapuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Siendo las 14:30 del día 29 de abril de 2021, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido a la secretaria, por favor, explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Buenas tardes a todas y a todos. Con gusto, Presidenta. La dinámica será la siguiente. Los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. 3. Como anfitrión podría activar o desactivar los micrófonos en caso de ser necesario. 4. Durante el desarrollo de la sesión deberemos de mantener la cámara de video activa. 5. Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto a la consejera presidenta, a la consejera electoral y al consejero propietario, integrantes de este consejo. 7. Durante la sesión se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se perdiera la conexión. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el primer punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Jessica Yanet Gómez Acosta. Presente. Consejero electoral Fabiel Augusto Bus Cuevas. Presente. Consejera electoral María Cristina Aguilera Maldonado. Presente. Secretaria de Consejo, la de la Voz, presente. Representaciones de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Presente. PRD. Presente. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México.
Movimiento Ciudadano. No se escucha, Presidenta, pero está el representante. Presente. Gracias, gracias, licenciado. Morena. Nueva Alianza. Morena, perdón. Hugo Velázquez, ¿verdad? Licenciado Hugo Velázquez, ¿verdad? Presente, licenciada. Muchas gracias. Y voy a tomar protesta, licenciada. Gracias. Sí, gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Sí. Presente. Gracias. Fuerza por México. Candidatura Independiente. Presente. Gracias. Consejera Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3. Lectura y aprobación en su caso de los proyectos de las actas de las sesiones ordinarias del día 30 de marzo, especial del 4 de abril y extraordinaria del día 7, 15 y 25 de abril de 2021. 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. 7. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. 8. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. 9. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 10. Asuntos generales y 11. Clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor, levanten su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla si es tan amable. Presidenta, hago constar que no hay intervenciones. Gracias, secretaria. Al no ver más comentarios, someta a votación el orden del día. Con gusto, Presidenta. Me permito recabar el sentido de la votación. Presidente del Consejo, Jessica Janet Gómez Acosta, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejero electoral, Fabián Augusto Buc Cuevas, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejera electoral, María Cristina Aguilera Maldonado, el sentido de su voto, por favor. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:36 horas. Gracias, secretaria. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase por favor manifestarlo a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. Presidenta, hago constar que no se solicitan intervenciones. Gracias, secretaria. En este sentido, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, Presidenta, es el relativo a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de las actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo, especial del 4 de abril y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril de 2021. Y en virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes a los puntos del 4 al 9, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura.
Está a consideración de quienes integramos este consejo la petición de la secretaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestar el sentido de su voto, por lo que le solicito a la secretaria del consejo recabe el resultado. Con gusto, presidenta. Me permito recabar el sentido de la votación. Presidente del Consejo, Jessica Yanet Gómez Acosta. A favor. Consejero electoral, Fabiel Augusto But Cuevas. ¿El sentido de su voto, por favor? A favor. Consejera electoral, María Cristina Aguilera Maldonado. ¿El sentido de su voto, por favor? A favor. Consejera presidenta, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 38 minutos. Gracias, secretaria. Esta consideración de quien integramos este consejo, los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo, especial del 4 de abril y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril de 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, manifiéstenlo a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, ¿puede verificar la pantalla? Con gusto, presidenta. Presidenta, hago constar que no hay solicitud de intervenciones. No se escucha. Proceda, por favor, secretaria, a someter a votación las actas de mérito. Con gusto, presidenta. Consejeras y consejero electoral, se somete a votación las actas de mérito. Quienes estén por su aprobación, sirvan manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo, Jessica Yanet Gómez Acosta. A favor. Consejero electoral, Fabiel Augusto But Cuevas. ¿El sentido de su voto, por favor? A favor. Consejera electoral, María Cristina Aguilera Maldonado. ¿El sentido de su voto, por favor? A favor. Me permito hacer constar que las actas de mérito se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 40 minutos. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integren los originales al expediente de esta sesión. Proceda, por favor, con el siguiente punto, secretaria, si es tan amable. Claro que sí, presidenta, con gusto. Cuarto punto. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y de la cual procedo a dar cuenta. Doy cuenta a este Consejo Municipal Electoral de Irapuato con el oficio número CE/1330/2021, suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibido en este Consejo Municipal Electoral de Irapuato el 24 de abril de 2021, por medio del cual comunica la sustitución de representantes ante este Consejo Municipal y designa al ciudadano Julio Melgoza Salazar y Hugo Antonio Velázquez como representante propietario y suplente respectivamente del partido Morena. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere, llevar a cabo la sustitución respectiva y ordenar a la secretaria incorpore el escrito al expediente respectivo. Presidenta, hago constar que siendo las 14 horas con 40 minutos se conectó a esta sesión el representante propietario del Partido Acción Nacional. Presente, sí, gracias. Doy cuenta a este Consejo Municipal Electoral de Irapuato con el oficio número CE/1306/2021, suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibida en este Consejo Municipal Electoral de Irapuato el 24 de abril de 2021, por medio del cual comunica la sustitución de representante ante este Consejo y designa a la ciudadana Linda Verónica Euresti Saldaña como representante propietaria del Partido del Trabajo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere, llevar a cabo la sustitución respectiva y ordenar a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta a este Consejo Municipal Electoral de Irapuato, mediante comunicación vía correo electrónico, suscrito por el licenciado Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibido en este Consejo Municipal Electoral de Irapuato el día 24 de abril de 2021,
por medio del acuerdo CGI-EEG-135-2021, donde comunica la designación del presidente al ciudadano Salvador López Campos del Consejo Municipal Electoral de León. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría incorpore el escrito y su anexo al expediente respectivo en razón de haberse notificado el mismo a las y los integrantes de este Consejo Municipal. Doy cuenta a este Consejo Municipal Electoral de Irapuato con el oficio número CE-1398-2021, suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibido en este Consejo Municipal Electoral de Irapuato el 28 de abril de 2021, por medio del cual comunica la sustitución de representante ante este Consejo y designa a la ciudadana Regina Vallecido Hernández y el ciudadano Israel Gutiérrez Ramírez como representante propietaria y suplente respectivamente del partido Redes Sociales Progresistas. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere, llevar a cabo la sustitución respectiva y ordenar a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo. Doy cuenta a este Consejo Municipal Electoral de Irapuato, mediante comunicación de fecha 28 de abril de 2021, suscrito por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, analista profesional de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y recibido en este Consejo en la misma fecha, mediante el cual comunica el contenido de los acuerdos CGI-EEG-165-2021, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, y el acuerdo CGI-EEG-166-2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore los acuerdos al expediente respectivo. Es toda la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Debido a que se cuentan presentes por primera vez las y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes acreditados ante este Consejo Municipal, procede tomarles la protesta de ley correspondiente, por lo que les solicito ponerse de pie frente a su cámara únicamente a las personas que tomarán protesta. Si son tan amables, por favor. Ciudadano Hugo Antonio Velázquez Gómez, representante suplente del partido Morena. Ciudadana Regina Vallecido Hernández, representante propietaria del partido Redes Sociales Progresistas. Ciudadano Gerardo Soto Rosales, representante propietario del candidato independiente. Madel Socorro Pérez López, representante suplente de la candidatura independiente. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen, y en particular, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Muchísimas gracias, representantes. Pueden ponerse tomar sus lugares. Gracias, muy amables. Que como quiera, pero que sí. Continúa, por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El quinto punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral. Esta a consideración de quien integramos este consejo, el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario o observación, por favor, secretaria, verifique la pantalla. Hago constar que no hay peticiones, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. A consideración de quienes integramos este consejo, el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario o observación, por favor, Secretaria, verifique la pantalla. Presidenta, hago constar que no hay intervenciones. Al no haber intervenciones, Secretaria, proceda por favor a someter el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su votación. Presidenta del Consejo Electoral, Jessica Janet Gómez Acosta, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejero electoral, Fabiel Augusto Buc Cuevas, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejera electoral, María Cristina Aguilar Maldonado, el sentido de su voto, por favor. A favor. Presidenta, me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 49 minutos. Gracias, Secretaria. Se ordena remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. En este sentido, por favor, Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación, por favor, Secretaria, si es tan amable de verificar la pantalla. Presidenta, hago constar que no hay solicitud de intervenciones. Al no haber intervenciones, proceda, por favor, Secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito. Con gusto, Presidenta. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo, Jessica Janet Gómez Acosta, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejero electoral, Fabiel Augusto Buc Cuevas, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejera electoral, María Cristina Aguilera Maldonado, el sentido de su voto. A favor. Gracias, consejera. Me permito hacer constar, Presidenta, que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 50 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y el personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de la documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario o observación, por favor, Secretaria, verifique la pantalla. Presidenta, se hace constar que no hay solicitud de intervenciones. Al no haber intervenciones, Secretaria, proceda, por favor, a someter a votación el proyecto de mérito. Con gusto, Presidenta. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo, Jessica Janet Gómez Acosta, el sentido de su voto, por favor. A favor. Gracias. Consejero electoral, Fabiel Augusto Buc Cuevas, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejera electoral, María Cristina Aguilera Maldonado, el sentido de su voto, por favor. A favor. Presidenta, me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 52 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral.
En este sentido, por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El noveno punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Esta consideración de quienes integramos este consejo, el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación, por favor, secretaria, verifique la pantalla. Presidenta, se hace constar que no hay solicitud de intervenciones. Al no haber intervenciones, proceda, por favor, secretaria, a someter a votación el proyecto de mérito. Con gusto, presidenta. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo, Jessica Yanet Gómez Acosta, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejero electoral, Fabiel Augusto Bud Cuevas, el sentido de su voto, por favor. A favor. Consejera electoral, María Cristina Aguilera Maldonado, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Presidenta, me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 54 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto general alguno. Gracias, secretaria. Al no ver asuntos agendados, se declara desierto este punto y le pido, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El 11º punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Siendo las 14 horas con 55 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan una excelente tarde. Bonita tarde. Gracias. Buenas tardes.